Estamos de vuelta aquí en Noticias 24, son las 7 de la tarde con 4 minutos y a partir de este jueves 12 de mayo y a raíz de un aumento de casos, toda la región metropolitana retrocederá a la fase de medio impacto sanitario. Mientras tanto, este 1 de junio se bloquearán todos los pases de movilidad de aquellas personas que no tengan la cuarta dosis y que haya pasado más de 6 meses o 6 meses desde su tercera dosis. Para hablar de todos estos temas, nos acompaña a esta hora el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Constanza. Gusto saludarte. Subsecretario, expliquemos un poco, porque esta es primera vez, ¿cierto?, que hay un cambio de fase en este nuevo plan. Paso a paso nos cuidamos todos. Vamos a pasar de fase verde a fase amarilla, si lo ponemos en colores, ¿cierto? Quiero preguntarle primero, para la gente que nos está escuchando, ¿qué significa? Va a haber 95 comunas del país en esta nueva fase, incluyendo toda la región metropolitana. En la práctica, ¿qué va a significar? Efectivamente, Connie, son 95 las comunas que retroceden desde la fase verde a la fase amarilla. Significa que de bajo a mediano impacto sanitario tienen un movimiento debido a, como tú bien dices, que hemos visto un incremento de casos, pero también, y hay que decirlo, porque algunas regiones del país no están logrando buenas coberturas de dosis de refuerzo. Por lo tanto, hay que recalcar el llamado a la vacunación y recordarle a la ciudadanía que la vacunación es parte de los indicadores que miramos para decidir en qué fase también se encuentra cada uno de los territorios. ¿Qué implica la fase amarilla? Primero, el uso de mascarilla en todos los espacios cerrados y los espacios abiertos en los cuales no podemos tener más de 1 metro de distancia entre persona y persona es obligatorio. En las otras situaciones siempre va a ser sugerido el uso de mascarilla. Segundo, el pase de movilidad va a ser exigido en todos aquellos lugares en los cuales requerimos ingresar a transportes públicos o donde tenemos que estar en un restaurante, transporte interurbano en avión o en bus, entre otras situaciones, como siempre ha sido realizado. Y la diferencia más importante en lo cotidiano tiene que ver con el distanciamiento, en la cual se exige un aforo, en la cual haya al menos 1 metro entre persona y persona. Por ejemplo, entonces, los restaurantes, por ejemplo, los cines u otros espacios en los cuales las personas ahora estaban sin un aforo reducido, ahora van a tener que cumplirse en la distancia mínima de 1 metro entre persona y persona. Ya, le hago preguntas como súper de casos concretos. Por ejemplo, los niños en el recreo, que hoy día el recreo se entiende que es al aire libre, pero están en un establecimiento que es cerrado o que tiene parte cerrada. Esos niños que hoy día no están usando mascarilla, ¿en la región metropolitana van a tener que volver a usar mascarilla en el recreo o no? Los establecimientos educativos y los lugares de trabajo tienen normativas especiales, igual como lo han tenido a lo largo de toda la pandemia. Por lo tanto, no hay ningún cambio específico con respecto a estos dos lugares. Ya, y en el caso que usted dice de los aforos, hoy día si alguien va a un teatro o si alguien va a un cine, por lo menos en el teatro yo tengo la impresión de que uno estaba sentado, ya no estaban esas sillas desocupadas como cuando en algún minuto, ¿cierto?, los primeros momentos de apertura después de la parte fuerte de la pandemia. Ahora va a ser menos personas, va a tener un aforo más reducido, esas salas de cine, esas salas de teatro o los restaurantes. Efectivamente, lo que ocurre en esta fase es que hay un retroceso en el cual el distanciamiento de 1 metro entre persona y persona es requerido en todo este tipo de circunstancias como las cuales tú estás poniendo de ejemplo. Ya, y lo otro, subsecretario, usted habla de los indicadores que se han mirado para poder decretar este retroceso, ¿cierto? Uno es el aumento de casos. Hemos visto que estamos nuevamente sobre los 2.000 casos diarios. Hay expertos que han hablado que de aquí a finales de mes de mayo, tipo 20 de mayo, podríamos tener hasta 4.000 casos diarios, o sea, alrededor del doble de lo que hay hoy día. La positividad ha ido en aumento, sobre todo en la región metropolitana. ¿Estamos ante un rebrote del COVID-19? Lo que es clarísimo, Constanza, es que hemos tenido un quiebre en la tendencia. Hasta hace 2 semanas atrás estábamos consistentemente en una mejoría de todos los indicadores epidemiológicos y en la semana pasada ya vimos un incremento en 15 de las regiones del país de los casos. Como tú bien decías, regiones como la metropolitana además tienen un incremento de la positividad y en ese sentido, si bien aún no vemos incrementos de las consultas de urgencia u hospitalizaciones, todo indica que estamos de nuevo en un alza de casos, que en un contexto que nos acercamos al invierno, lo que augura es que estamos empezando a ver un rebrote invernal. Por esa razón es tan importante que estas medidas
de fortalecer la vacunación y también de incrementar las medidas de cuidado a todos los niveles se implementen ahora para tratar de impedir lo más posible que este pic sea tan grande como lo que vimos durante enero y febrero, sino que sea algo mucho más reducido y controlado, impactando menos, por ende, en la ciudadanía. Ya vamos a ir a la vacunación, subsecretario, pero antes quiero preguntarle, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes como autoridades sanitarias? ¿A cuántos casos podríamos llegar en este brote, en este nuevo brote o en este rebrote del COVID-19? Nosotros siempre tenemos que trabajar con distintos escenarios, sí. Y el peor escenario siempre va a ser el que tengamos un brote de características similares a la que tuvimos con Omicron durante enero y febrero, y por ende nosotros estamos preparando de que la red asistencial tiene que estar preparada para un escenario de ese tipo. El escenario más probable es que no lleguemos. Pero estamos hablando de febrero. En febrero llegamos a los 20.000 casos. Más. En sí. el último pic de Omicron llegamos a más de 30.000 casos diarios. De eso estamos hablando, ese es el peor escenario. Ese es el peor escenario y hay que estar preparado para peores escenarios, no solamente para los mejores escenarios. Ahora, ¿cuál es el escenario más probable? Es que tengamos un pic más pequeño que lo que vimos durante Omicron, pero para que ese escenario más probable se mantenga, tenemos que llegar con las mayores coberturas posibles a los meses de junio y julio. Y por eso estamos haciendo tanto énfasis con respecto a que todas las personas con vacunas rezagadas de refuerzo puedan tenerlas lo antes posible. Cuando usted dice que el escenario más probable, ya no el peor, ¿cierto? Sino que el más probable es que sea un rebrote más pequeño que el que tuvimos en febrero. ¿Más pequeño estamos hablando de cuántos casos diarios? El decir un número exacto yo creo que no es lo más relevante, sino más bien para la mayor parte de los países europeos tuvieron pic de BA2, que es la variante que estamos viendo ahora, que fueron en torno a la mitad de lo que había en los peores momentos de Omicron. Ese es el escenario más probable, ¿no? Pero como bien te decía previamente, nosotros tenemos que prepararnos para distintos escenarios, también considerando que vamos a tener circulación no solamente de SARS-CoV-2, claro, o sea, de COVID, sino también de influenza, VRS y otros virus respiratorios que durante los últimos 2 años casi no vimos, ¿no? Por lo tanto, ese mensaje nos parece muy importante del autocuidado, del uso de mascarilla, la vacunación de influenza y COVID-19, la importancia del lavado de manos, que son todas medidas universales que nos ayudan a prevenir no solamente el COVID, sino también estos otros virus respiratorios. Subsecretario, vayamos al tema de la vacunación, ¿cierto? Que uno de los elementos, y yo no sé si en el caso de la región metropolitana fue un factor clave para decretar el retroceso junto con el aumento de casos, es que hay una cantidad importante de población que no tiene no solamente su cuarta vacuna, su cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo, sino que tampoco su tercera, ¿o no? Exactamente, el número de rezagados es uno de los factores que hemos estado mirando. Hay que decir que durante las últimas 2 semanas logramos disminuir el número de rezagados de tercera dosis. Habíamos tenido una cantidad acumulada de más o menos 1 millón de personas rezagadas de tercera dosis durante el último mes y medio. Y durante la última semana esa cifra disminuyó a 900.000, o sea, 100.000 personas salieron de rezagados durante solo la última semana. Ahora, esa cifra es per se preocupante, ¿no? Sí. Y cuando uno mira las cifras también de rezagados, cuando uno ocupa esta definición de tener dosis al día, o sea, de tener una vacuna en los últimos 6 meses, este número se incrementa mucho más. Y a esas son las personas a las cuales también queremos invitar a vacunarse durante el mes de mayo, de tal manera que en junio no vean sus pases de movilidad bloqueados por no haber accedido de manera oportuna a sus vacunas. Ya, eso va a pasar a partir del 1 de junio, ¿cierto? Del 1 de junio la gente que no tenga la cuarta dosis, que hayan pasado más de 6 meses desde su tercera dosis, correcto, va a tener su pase de movilidad bloqueado. Ahora, parece no ser un incentivo para vacunarse eso, y se lo pregunto porque existe, por lo menos hasta la semana pasada, había 1 millón de personas con su pase de movilidad bloqueados por no tener tercera dosis. O sea, parece ser que a la gente no le importa andar con el pase de movilidad bloqueado, no le importa tanto como para ir a vacunarse. ¿Qué se le dice a esas personas? Porque cuando uno mira la diferencia entre personas vacunadas con tercera y cuarta dosis, uno ve que tiene más de 13 millones de personas con sus dosis de refuerzo puestas en tercera dosis, cifra que baja muchísimo cuando uno tiene la cuarta dosis entre aquellas personas que han sido invitadas a vacunarse. Y lo que uno ve es que cada vez que uno avanza en el calendario de vacunación con respecto al bloqueo de tercera dosis, porque esto no es algo estático, no es que en un día se le bloquea a todo el mundo.
sino que en la medida en que va pasando el tiempo, el bloqueo de la tercera dosis va incorporando a nuevas personas. Y uno ve que hay claramente un quiebre en términos de que más personas ingresan a vacunarse. Esos fueron los datos también que tuvo a la vista el Consejo Asesor de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, quienes son los que nos recomendaron aplicar esta medida del bloqueo para la cuarta dosis, bajo el antecedente que es una medida que ha sido efectiva para motivar a muchas personas a vacunarse de manera oportuna. ¿No ha habido, subsecretario, a raíz y a la luz de esta cantidad de gente que todavía no se ha vacunado, no ha habido una comunicación de riesgo tal vez un poco menor o débil por parte de la autoridad sanitaria de que efectivamente si uno está sin vacuna está en riesgo o es necesario porque el COVID no ha pasado, sino que como estamos viendo está de vuelta? ¿No hay un mea culpa por parte de la autoridad sanitaria de que no han sido tan enfáticos en la campaña de vacunación y en la transmisión de la comunicación de riesgo? Nosotros hemos sido muy enfáticos y hemos repetido varios mensajes. El primero es que la pandemia no ha acabado. Si bien durante varias semanas tuvimos una reducción de casos, eso nunca fue de la mano de un mensaje que fuera distinto por parte de la autoridad. Nosotros cada martes hacemos puntos COVID en los cuales informamos a la ciudadanía con respecto a estos datos y el mensaje siempre ha sido muy consistente. También durante las últimas semanas hemos lanzado una campaña muy agresiva de ponerse al día, una campaña en redes sociales, también en comunicación en prensa, en el cual el mensaje es muy, muy sencillo y claro. Hay que tener una dosis que esté al día, que hayan pasado menos de 6 meses para que yo tenga mi esquema vigente. Y en esa línea nos parece fundamental, particularmente ahora que estamos en otoño, entrando al invierno, de recordar a las personas que tenemos un incremento de casos en la cual la vacunación es fundamental y que todos y todas somos importantes para mantenernos protegidos. Subsecretario, uno de los puntos, por ejemplo, que ocurre, y digo, no está escribiendo la gente, así que tengo varias preguntas que hacerle, pero sobre temas prácticos de la vacunación. Pero le digo, lo que he visto que le ha ocurrido a otras personas, incluyéndome, que uno va durante la semana, por ejemplo, los niños o los menores de edad están en el colegio y uno trabaja. Entonces, por ejemplo, mucha gente que solo puede ir un sábado y el sábado los vacunatorios que están abiertos, que no son todos, a la 1 de la tarde dicen, o antes, a mí me tocó que a las 2:30 decían, se acabaron las vacunas y con una fila que daba vuelta a la cuadra para poder vacunarse. Entonces, no hay una posibilidad de, frente al escenario que estamos, que están comenzando, ¿cierto?, un rebrote, que hay mucha gente que todavía no se vacuna, en ampliar esos horarios o habilitar más personal o más vacunatorios? Absolutamente. Esto es algo en lo cual estamos trabajando. Algunos ejemplos concretos. Durante el fin de semana pasado tuvimos 52 puntos habilitados de vacunación, además con muchos puntos de vacunación que se desplegaron en lugares donde las personas naturalmente van los fines de semana, parques, por ejemplo, o plazas, en las 16 regiones del país. Incrementamos además, y eso es un mensaje que le hemos dado con mucha claridad a los alcaldes, extensiones horarias de tal manera que haya al menos un punto de vacunación que tenga extensión hasta las 8:30 de la tarde durante la semana. Y además estamos desplegando vacunaciones en los establecimientos educativos y en las empresas, en asociación con las mutualidades. De tal manera que por múltiples canales lleguemos mucho más cerca a las personas y que las barreras que tú mencionas se reduzcan lo más posible, porque entendemos que las vacunas tienen que estar a disposición de cada una de las personas y que nadie que esté dispuesto a vacunarse deje de estar protegido de manera adecuada. Entonces, si entendí bien, por ejemplo, cada comuna, en la región metropolitana al menos, no sé si en el resto, usted me corrige, tiene que tener al menos un lugar que durante la semana está abierto, un lugar de vacunación hasta las 8:30 y no hasta las 4 o 4:30, que es la hora que cierran. Correcto. Además de los puntos de vacunación los sábados, que son fundamentales mantenerlos, y las vacunaciones extramurales en escuelas. Para eso nosotros también estamos trabajando en que nuestra página web yomevacuno.cl tenga a contar de la próxima semana información disponible en línea donde las personas puedan, además de revisar cuando les toca vacunarse, revisar también cuáles son aquellos puntos de vacunación disponibles que hoy día están solamente en las redes sociales y que eso es una limitación, hay que meterse a las redes sociales de cada Seremi para que la información esté centralizada y sea mucho más sensible y sencillo para las personas el poder acceder a esos datos. Le decía que nos llegaban preguntas de nuestros telespectadores. Si tengo COVID, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para recibir la vacuna? Porque esta persona dice, la Seremi me llamó y me dijo que tengo que esperar un mes. Pero eso significa que me quedo sin pase de movilidad, porque pasa más de 6 meses desde la última dosis. ¿Qué se le dice a esa persona?
Las personas que han tenido un cuadro de COVID reciente son personas que tienen como un refuerzo natural, ¿sí? Y esa es la razón por la cual nosotros les decimos que esperen un tiempo antes de volver a inocularse porque están adecuadamente protegidos. Esas personas igualmente pueden tener acceso a sus pases de movilidad y eso es algo que nosotros hemos revisado el mecanismo para que para esas personas en particular no existan bloqueos de los pases de movilidad si es que han tenido un cuadro de COVID reciente durante las últimas semanas y están a la espera de su inoculación. Subsecretario, se nos acaba el tiempo. Solamente para confirmar el tema de la cifra. Yo sé que usted no quiere comprometerse con una cifra porque, digamos, lo ideal es que además no lleguemos al peor escenario que usted describió. Pero los 4.000 casos para el 20 de mayo diarios, ¿es algo que ustedes lo ven como posible? ¿Ese es el escenario que no es el peor, ¿cierto? ¿Es un escenario posible? ¿4.000 casos escenario diarios? posible. Es un escenario posible y nosotros nos interesa que todas las personas tengan muy claro que nos acercamos al invierno y que escenarios de 4.000, 6.000 o más casos son posibles y por ende es fundamental de que nos sigamos cuidándonos con el uso de mascarilla, con el lavado de manos, con el distanciamiento físico y la vacunación, que son herramientas fundamentales para que esos casos sean los menos posibles. Subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, muchas gracias por esta conversación y esta cantidad de datos e información. Es muy útil para nuestros telespectadores. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Constanza.